Del libro del Éxodo. En aquellos días, toda la comunidad de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, diciendo: Ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto, cuando sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces dijo el Señor a Moisés: Voy a hacer que llueva pan del cielo, que el pueblo salga a recoger cada día lo que necesita, pues quiero probar si guardan mi ley o no. He oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Diles de parte mía, por la tarde comerán carne y por la mañana se hartarán de pan, para que sepan que yo soy el Señor su Dios. Aquella misma tarde, una banda de cordonices cubrió el campamento. A la mañana siguiente, había en torno de él una capa de rocío que, al evaporarse, dejó el suelo cubierto como una especie de polvo blanco, semejante a la escarcha. Al ver esto, los israelitas se dijeron unos a otros: «Manjú», es decir, ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo: «Este es el pan que el Señor les da por alimento». Palabra de Dios. El Señor les dio pan del cielo. El Señor les dio pan del cielo. Cuando hemos escuchado y conocemos del poder del Señor y de su gloria, cuánto nos han narrado nuestros padres, nuestros hijos lo oirán de nuestra boca. El Señor les dio pan del cielo. A las nubes mandó desde lo alto que abrieran las compuertas de los cielos. Hizo llover maná sobre su pueblo, trigo celeste envió como alimento. El Señor les dio pan del cielo. Así el hombre comió pan de los ángeles, Dios le dio de comer en abundancia, y luego los condujo hasta la tierra, y el monte que su diestra conquistará. El Señor les dio pan del cielo. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, declaro y doy testimonio en el Señor de que no deben ustedes vivir como los paganos, que proceden conforme a lo vano de sus criterios. Esto no es lo que ustedes han aprendido de Cristo. Han oído hablar de Él y en Él han sido adoctrinados conforme a la verdad de Jesús. Él les ha enseñado a abandonar su antiguo modo de vivir, ese viejo yo, corrompido por deseos de placer. Dejen que el Espíritu renueve su mente y revístanse del nuevo yo, creado a imagen de Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando la gente vio que en aquella parte del lago no estaban Jesús ni sus discípulos, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús le contestó: yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre. Porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Entonces la gente le preguntó a Jesús: ¿qué signos vas a realizar tú para que lo veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió: yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi Padre es quien les da el verdadero pan del cielo. La pregunta es si verdaderamente reconocemos a ese pan del cielo y quién es.
se abrieron las compuertas de los cielos, las más altas compuertas, y vino ese trigo candial. Y ese trigo que se amasó, ese trigo se hizo pan, y ese pan bueno ha quedado para siempre como alimento de nuestras vidas. Entonces la pregunta es, ¿tú lo reconoces? ¿Lo reconocemos realmente? La fe cristiana de hoy reconoce al pan de vida. ¿Y qué condiciones en tal caso debemos de tener para que ese pan que ha sido entregado por Jesús no solo sea reconocido, sino que sea parte de nuestra vida, sea comida, bebida nuestra, mientras somos peregrinos? Cuando el pueblo de Israel sacado de Egipto empezó a murmurar de Dios, nos han sacado de aquí para matarnos de hambre, Dios abrió las compuertas del cielo y les mandó por la mañana una especie de harina que se hacía como pequeñas hostias de pan. Y los israelitas dijeron, manjú, que significa, ¿qué es esto? Hasta ahora nosotros nos preguntamos, ¿verdaderamente este pueblo de Israel se alimentó con aquel pan providente de Dios por 40 años? Escuchen bien, 40 años han subsistido nada más que con ese manjú. A la tarde caían codornices, pero las codornices, la carne que habían pedido no fue siempre permanente, más el maná sí. Y ese maná fue alimento y daba la estructura corpórea a todos y la fortaleza a todos aquellos que peregrinaban hacia la patria prometida. 40 años alimentados por el manjú. ¿Qué es esto? El maná. Y ese pan tenía que comerse diariamente, ser tomado a la mañana. No se podía guardar en las alforjas porque se enmohecía, ya no servía para el día siguiente. Solamente en el día sabbat, el día de descanso, podían tomar la ración el viernes, para el día viernes y para el día sábado. Porque Dios descansa el día sábado, entonces no le mandaba el maná. Y solamente así, con ese pan cotidiano, se alimentaron. Nosotros nos preguntamos qué providente que es Dios, porque dio estas hermosas condiciones para el pueblo de Israel con tal de que cumpliesen su ley, y hizo del desierto casi una mesa prolongada de 40 años, donde Dios los alimentaba cotidianamente. Es una prueba para el pueblo de Israel para creer verdaderamente en la providencia. Cuando viene Jesús, Él nos enseña a pedir en el Padre Nuestro, el pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Ese pan nuestro de cada día no solo es la ración cotidiana que nosotros llevamos con nuestro trabajo a la mesa nuestra y a la mesa de nuestros hijos, es decir, todo el alimento, las tortillas, los frijolitos. Ahí le estamos pidiendo en el Padre Nuestro todo lo que es necesario para nuestra vida cotidiana. Pero también le estamos pidiendo el pan sobresustancial, el pan que nos da no la vida natural, no la vida material, no la que fortalece nuestro cuerpo, sino la vida que fortalece nuestro espíritu. Es decir, nosotros tenemos dos vidas, una vida natural, que es la que hemos recibido de papá y mamá, y la de Dios, y una vida sobrenatural, que
la hemos recibido de Dios por medio de la Iglesia, que es la vida de la gracia que se ha iniciado en el día de nuestro bautismo. Por tanto, tenemos un pan material que lo pedimos diariamente en el Padre Nuestro para alimento, pan de vida para la vida del hombre, para el desarrollo de la vida del hombre. Pero tenemos un nutriente espiritual que es el pan de vida para la vida espiritual de los hombres. Manú, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es este nuevo maná que nos trae Dios y nos pone a través de Jesucristo en la mesa de los predestinados? El domingo pasado nosotros reflexionábamos sobre la multiplicación de los panes y de los peces, que le dio ocasión a nuestro Señor para hacer este largo discurso que se llama el pan de vida, que recomiendo que lo lean aquellos que no saben muy bien por qué se debe comulgar. ¿Por qué se debe comulgar con frecuencia? ¿Qué significa verdaderamente la Eucaristía? Pues tienen un gran discurso de Jesús en el capítulo 6 de San Juan, donde Él explica la necesidad para los nuevos hijos de recibir el pan de vida. Y se pregunta a la gente entonces, danos siempre a comer ese pan. ¿Cuál es ese pan? Yo soy el pan de vida, dice Jesús. Por tanto, ahí tenemos en la mesa de los predestinados ahora un nuevo pan. Decíamos el domingo pasado, la providencia divina ha alimentado y ha multiplicado el pan y los peces y hace muchos milagros el Señor en el orden natural. Pero fundamentalmente a través de la gracia se comporta, diríamos, prácticamente sobre la providencia, actuando de manera prodigiosa, entregando a los hijos un pan sobresustancial que nosotros seguimos preguntando, ¿qué es esto? Tan admirable don del cielo. ¿Cuál es ese admirable don del cielo? Yo soy el pan de vida, tenemos la definición en este hermoso documento histórico y escriturístico. Yo soy el pan de vida, dice nuestro Señor. ¿Qué es lo que sucede cuando el sacerdote realiza la consagración, transforma el pan diríamos que no es todavía cuerpo del Señor por las palabras consacratorias, en el mismo cuerpo del Señor, y transforma el vino en la sangre divina del Redentor. Miremos cuánto de prodigio tiene esto, diríamos el prodigio más grande que puede haber, de los milagros. ¿Qué signos haces? Le preguntan todos acá. ¿Qué signos hace? Porque Moisés hizo un gran signo, que no fue Moisés el que hizo el signo, es mi Padre el que les dio el pan, el maná. Y pues ahora el Señor, para que vean que Dios no es pobre en recursos, va a hacer un prodigio de los prodigios, una maravilla de sobre toda maravilla, mucho más grande que todos los milagros posibles. Es el milagro a través de la consagración, a través de las frases del sacerdote, de la transformación de la sustancia del pan en el cuerpo mismo de Jesús. He ahí el prodigio maravilloso. Cómo un pan deja de ser pan para pasar a ser el cuerpo del Señor. Unas frases tan sencillas donde se puede decir, se transforma y se presencializa todo lo que es Jesús. ¿Qué es lo que recibimos en la Eucaristía como pan de vida? Recibimos su cuerpo, recibimos sus huesos, evidentemente
recibimos todo lo que es su ser corpóreo, su ser material, nada más que resucitado. ¿Qué más recibimos a través del pan de vida? Recibimos de los dones materiales, decíamos, lo mejor, es decir, el cuerpo resucitado del Señor. Recibimos de los dones espirituales el mejor, donde los ángeles se quedan estupefactos frente a la belleza del inmenso don que Dios realizó, que es el alma de Cristo. Recibimos a través de la Eucaristía el alma de Cristo, que es fuente de gracia para toda la Iglesia, y eso lo recibes tú cuando comulgas con tu lengua material al pan de los ángeles, al pan de vida. Recibes el cuerpo de Cristo, recibes el alma de Cristo con toda la belleza frente a lo cual todos los ángeles se quedan estupefactos. Y como si fuese poco, recibes a través de tu lengua la mismísima divinidad, la mismísima esencia divina. Todo lo que es síntesis del orden creado en perfección, y el mismo Dios se hace presente en ese pan de vida, sin merecerlo, sin gastar nada. Nosotros venimos y recibimos este don que nos va transformando de a poco, maravilla de la gracia. Así cuando vemos que el sacerdote dice las palabras de la transustanciación y no vemos nada con nuestros ojos, pero percibimos en la fe que ahí está Cristo, así cuando nosotros asumimos el cuerpo de Cristo, tal vez no percibimos demasiado, pero se va transformando poco a poco nuestra naturaleza, y de ser una naturaleza carnal nos vamos revistiendo de una naturaleza espiritual. Por la gracia del Espíritu se nos va transformando nuestra naturaleza para ser divinizados, y por eso los ángeles suspiran por el pan de vida que tú puedes comer y que ellos no pueden. Porque incorporas en tu misma esencia, en tu mismo ser, a Dios mismo, que va a tu alma, que va a fortalecer y transformar todo tu ser, que lo va a divinizar. Así como decíamos, no vemos nada en la transustanciación, pero sabemos que allí está Jesucristo, pues tampoco vemos nada cuando comulgamos, pero sabemos a ciencia cierta que la gracia lentamente va haciendo ese prodigio de revestirnos, como dice San Pablo, de ese hombre nuevo, y de ser seres carnales y ser hombres con otras perspectivas y otros criterios para el placer de repente que teníamos. Vamos transformándonos por medio de la gracia, porque es Cristo el que nos va asumiendo, es Cristo el que nos va transformando, es Cristo el que va apareciendo en el cristiano para que nuestra mente sea la mente de Jesús, sean los mismos sentimientos de Cristo, sea en definitiva el corazón mío, el mismo corazón de Cristo. Oh, maravilla de la gracia, oh, maravilla de la gracia y sentencia maravillosa. Manu, ¿qué es esto que nos transforma de tal manera que, como si fuese poco, aquello que queda estupefacto, el mundo angelical, decíamos, nosotros lo tenemos en la mesa cotidiana, cada vez que participamos en la Santa Misa? Piensen, el Padre Dios trabaja continuamente por sus hijos adoptivos. Él nos hizo hijos adoptivos y trabaja continuamente para que tengamos todo y para que no nos falte el alimento, no solo cotidiano, no solo el material, sino que el Padre Dios es providente también en la mesa de sus hijos, para que no les falte el pan espiritual.
el pan de vida. Por eso mandó esta semillita, que es nada menos que su Hijo, el Verbo, el Logos, que se hizo posible en la tierra más virginal y fecunda, que fue el seno de María. Allí empezó a germinar el Hijo de Dios, a tomar nuestra naturaleza. Y desde allí, esa hermosa semilla de Dios creció, amamantado por la madre, creció con el alimento de su padre, se amasó en su pasión dolorosa. Cada fibra del pan místico es la fibra de la pasión de Cristo, es la fibra del dolor. Cristo mismo se amasó en su pasión, se amasó en su dolor, se hizo panadero amasándose a sí mismo en el dolor de su pasión para hornearse luego como pan en el sepulcro. Y allí resucitando, descolló como trigo para todas las mesas, para todos los hombres, para ser alimento de todas las mesas en el universo entero, donde se celebra la fracción del pan, esto es, la Santa Misa. Allí estará Cristo Jesús. Manu, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que nuestra mente no alcanza a descifrar? Que si fue grandioso aquel pan que llovía para los israelitas y comían cotidianamente, ¿qué es esto? Cuánto amor desbordante del Padre para enviar a su propio Hijo, para hacerlo alimento de sus hijos adoptivos, para entregarlo en toda su pasión, amasándose a sí mismo, horneándose a sí mismo, para entregarse a ti como comida celestial. Y pues esto nos ayuda a comprender cuál debe ser nuestra disposición y nuestro deseo cada vez que venimos a alimentarnos en la mesa de los ángeles y en la mesa de los hijos adoptivos. Tendríamos que renovarnos cada vez más, hacernos como niños inocentes y puros, no vinculándonos con los deseos negativos del mundo, sino ayudándonos a perfeccionar cada vez más nuestra naturaleza para que condiga cada vez más con este mérito inmerecido por parte nuestra, pero que lo tuvo Jesús para contigo, de sentarte a su mesa y de ofrecerse Él mismo como comida para ti. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Si así Dios Padre trabaja continuamente, así los seres humanos parecemos ante Dios como niños que necesitan la leche de su mamá. Porque somos pobres, no podemos ir por nuestros méritos, por nuestra sola naturaleza a sentarnos en la mesa celestial. Necesitamos alimentarnos del pan de vida. Y es promesa de Dios que aquel que come y bebe la sangre de Jesús se sentará en la mesa de Dios. Y entonces, ¿qué esperas, cristiano? ¿Quieres vivir para la tierra o quieres vivir para el cielo? Si quieres vivir para la tierra, apártate de la Eucaristía. Pero sabes que al apartarte de la Eucaristía, de ese pan vivo que alimenta tu alma, sufres de inanición, sufres de muerte definitiva y de muerte eterna. Jesús, la promesa que hace a sus hijos predestinados es alimentarlos, que sean fuertes, que sean verdaderamente gordos en Dios, rebosantes, llenos de dicha, como un bebé lactante lleno de vida, porque lacta siempre de esa leche espiritual que Dios da a sus hijos adoptivos. Terminamos con algo muy hermoso
¿Qué dice el profeta Isaías? Aunque no está en las lecturas de hoy. Pero el profeta es elegido por Dios para grandes designios. Y entre ellos el designio de consolar al pueblo. Y dice así: alegraos, Jerusalén, regocijaos por ella, todos los que la amáis. Llenaos de alegría por ella, todos los que por ella hacíais duelo. De modo que maméis y os hartéis del seno de sus consuelos, de modo que chupéis y os deleitéis de los pechos de su gloria. Porque así dice Yahvé: mirad, que yo tiendo hacia ella como un río la paz, como raudal desbordante la gloria de las naciones. Seréis alimentados, en brazos seréis llevados, y sobre las rodillas seréis acariciados. Como uno a quien su madre le consuela, así yo los consolaré. Pues así nos ama Dios Padre. Como Padre que trabaja, como una madre que nos tiene en sus rodillas y nos hace beber la leche espiritual que nos nutre. Y por eso está Jesús, el panadero divino, que se ofrenda como pan para tu vida espiritual.